Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente, nos da vida. Eh, Como dice la oración que hacemos cada vez que amanece, te agradezco, Rey eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Y el pueblo de Israel repite esa oración en todos los rincones del planeta. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Gracias al Señor porque es fiel a pesar de nuestra humanidad, de nuestros errores, de lo que somos. Él es fiel. Y esa es la razón por la cual le adoramos, le alabamos, hacemos lo que hacemos, estamos aquí reunidos. Es porque el Señor es fiel, siempre lo ha sido. Es el mismo, dice la Escritura, ayer, hoy y por los siglos. Eh, y así como Él es inmutable, su palabra también. Y por eso hacemos tanto énfasis en su Torah, porque su Torah sigue siendo la misma, está hoy vigente. Él mismo lo dijo, Yeshua mismo lo dijo, que no había venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplir. Y ese es el precepto que nos mueve hoy, es la forma en que demostramos el amor hacia el Señor y es a través de la obediencia a sus mitzvot, la obediencia a sus mandamientos. Vamos a orar en esta mañana. Qué bueno saludarles a todos en este día. Eh, eh, Oramos por cada petición que tenemos en nuestro corazón, por cada necesidad que hay, para que el Señor supla abundantemente todas las cosas. Oremos. Te damos gracias, Señor, Rey nuestro, el poderoso creador del universo, que nos has dado tu Torah. Gracias, Señor, porque nos podemos aferrar a ella como el árbol de vida. Así como lo hacemos cada día, Señor, oramos para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Gracias, Señor, porque has bendecido a tu pueblo al otorgarle la Torah. Gracias, Señor, porque también la Torah viviente se presentó, el maná que descendió del cielo se presentó en este mundo. Yeshua, y vimos su gloria del Ben Elohim, del Hijo de Dios. Y gracias, Señor, porque Él nos ha mostrado que es el camino, que es la única puerta, pero también Él es la resurrección y Él es la vida. Gracias, Señor, por Yeshua, por sus palabras, porque es un mandato también de la Torá escuchar al Mesías. Por eso estudiamos el libro de Juan. Danos sabiduría, Señor. Anúlame a mí, anula mi humanidad, que sean tus palabras las que fluyan. Danos luz, Señor, danos tu espíritu en este momento, Señor, para entender. Oramos, Señor, por las necesidades que tenemos en nuestro grupo. La esposa de Jairito, Señor, seguimos orando por ella, por Estela. Toma Estela, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor, en este nuevo mes que arranca hoy en la noche. Es el mes en que los israelitas se presentó a Adonai Sanador cuando echó el árbol sobre las aguas y las aguas amargas se volvieron aguas dulces. Y allí pronunciaste Adonai Sanador justo en este mes, Señor, cuando todo el pueblo antes de llegar al Sinaí para la fiesta de Shavuot tenían sanidad, Señor. Este es el mes de la sanidad, Señor. El mes de Iyar. Pedimos sanidad, Señor, sobre nuestros cuerpos, Señor. Toma, Señor, a la esposa de Estela, que la amamos, a Estelita, a la esposa de Jairito. Bendícela y sánala, Señor, con tu poder. Así mismo, Señor, por la salud de quienes estamos aquí, de nuestras familias, y quizás todos tenemos en mente a alguien por quien orar por sanidad, Señor, así como Yeshua también demostró su mesianidad haciendo milagros, sanando, Señor. Invocamos, Señor, ese mismo espíritu de sanidad sobre quienes están enfermos, Señor. Los ponemos en tus manos y si está en tu soberanía, Señor, pedimos sanidad. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, y nos aferramos a lo que tu palabra dice, de que todo lo que pidamos al Padre, yo lo haré, dice Yeshua. Pedimos, Yeshua, que actúes. Todo lo que te da el Padre, somos todos, tu pueblo Israel, que nadie quede, Señor, en este mes sin sanidad. Pero también lo más importante, Señor, que nadie quede sin salvación. Oramos, Señor, también por nuestro país, Colombia, en este momento. Estamos
a pocos días de las elecciones, Señor, oramos para que tu poder se presente, para que tú actúes en la mente de cada colombiano, de cada elector, para que tú dirijas los destinos de nuestro país, Señor. Dice, Señor, dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme, Señor? Mi Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No vamos a atemorizar por ningún peligro, Señor, en nuestro país, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la seguridad que nos das al decir no temas. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, muy bien. Qué bueno saludarles en esta mañana. Vamos eh, al libro de Juan, capítulo 11. Estamos justo antes de la última semana, de los últimos días de la vida de Yeshua, porque a partir del capítulo 12 y hasta el 21, o sea, la mitad del libro de Juan, habla acerca de sus últimos días. Y hemos recorrido cada episodio de la vida de Yeshua y los milagros que nos muestra Juan en el ciclo también festivo a través de la Pascua, del Shavuot. Estuvimos también en la fiesta de Sukkot con las luces, ustedes lo vieron allí. En Juan 10 estuvimos en invierno, en la fiesta de Hanukkah, con la parábola del redil. Y ahora en esta ocasión, en Juan 11, estamos otra vez en la primavera, para que tengamos el contexto. Es la primavera y Yeshua está allí muy cerca de Jerusalén. Está cercano el momento. Ahora sí, su hora ha llegado, su hora ha llegado. Y él está allí presente y está a punto de hacer las manifestaciones más importantes como Mesías, sabiendo que hay un complot para matarle. En este capítulo 11 se refleja claramente ello, que sabe que sus horas están contadas, por eso abiertamente se muestra y está muy cerca de Jerusalén. En esta ocasión, antes de entrar en el capítulo 11, él se ha devuelto hacia el norte de Israel, no está en Judea en ese momento, porque precisamente como buscaban matarle, lo vimos en los capítulos anteriores, algunos de los principales judíos buscaban apedrearle, entonces él se retiró porque no había llegado su hora. Pero está a punto de regresar, de volver, porque su hora ha llegado. Ha llegado el momento que tanto anunció, que las profecías anunciaban. El Cordero de Pesa, el Cordero de Pascua, está a punto de entrar en el día 10 del mes primero del calendario para mostrarse y luego morir también como el Cordero Pascual. Eso lo veremos en el capítulo 12, ya la entrada triunfal en Jerusalén. En esta ocasión nos encontramos con un episodio que es uno de los milagros que no tuvo oportunidad de negar. Nadie pudo negar este milagro. Vimos en otras ocasiones, como en el milagro del ciego de nacimiento, que algunos lo negaron, en el milagro del paralítico de 38 años, pero este milagro no hubo ocasión, porque Yeshua precisamente esperó hasta el momento de hacer este milagro en que nadie podía negar que él era el Mesías. Así que la única forma en que podían deshacerse de él, ya no podían hacerlo de otra forma, sino destruirlo, sino matarlo. Encontramos en el versículo 11 de Juan, voy a compartir también aquí la lectura para que todos la podamos seguir. Si no tienen Biblias en sus casas, regálenme un segundo, ya nos ubicamos aquí en el libro de Juan. Estoy buscando una versión en internet, así que me disculpan, como esto está grabando, si hay anuncios que salen por allí, me disculpan, que son los anuncios propios que salen en las páginas en internet. Aquí nos encontramos con la muerte de Lázaro. Lázaro en hebreo significa Eliezer, que es una derivación de dos palabras en hebreo que significa Dios es ayudador. Eliezer, muy probablemente era el nombre con el cual se conocía en aquel momento, vivía en Betania.
Betania es una aldea, como pueden ver en este mapa, está justo al lado de Jerusalén, 2.3 kilómetros, es poco, ¿cierto? 2.3 kilómetros hacia el oriente de Jerusalén, es decir, estamos en Jerusalén, ya nos hemos ubicado bastantes veces allí, justo al lado de Jerusalén, al lado oriental, está el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos donde Yeshua oró justo antes de su muerte en el jardín de los olivos, ese monte de los olivos donde también la escritura nos muestra que él descenderá cuando Yeshua vuelva a la tierra, él va a poner sus pies allí, en ese mismo monte, en el monte de los olivos. Y muy probablemente en ese mismo monte, en las faldas de ese monte, frente al templo, frente a la entrada del templo, porque la puerta del templo da hacia el oriente, frente a la entrada del templo es donde mi interpretación personal, Yeshua muere justo de frente al templo, con sus brazos abiertos, mirando cómo se rasgó eh, la puerta, como lo hacía en el momento en que se sacrificaba la vaca roja en las afueras de la ciudad. Tal cual como la profecía de Números 19, así murió Yeshua, eso ya lo tenemos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Justo después del Monte de los Olivos, donde finaliza el Monte de los Olivos, o sea, más hacia el oriente, está Betania. Betania es una aldea pequeña, es una aldea donde muy probablemente Yeshua pasó mucho de su tiempo, porque la escritura nos muestra que él tenía allí unos amigos, y los amigos aparecen en el primer versículo. El, no solamente el que estaba enfermo, Eliezer, o Lázaro, traducido ya en el griego, pero también vivían allí dos personajes que se cuentan, que se narran muchas veces en la escritura, y es de María y de Marta. Ambas eran hermanas de Lázaro. Ellas las encontramos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Voy a ubicarlo también aquí para que todos podamos leerlo. Lucas capítulo 10 y el versículo 38 nos encontramos que Yeshua visitaba este hogar. O sea, era como un hogar de paso donde iba Yeshua a visitar a este hogar. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía la palabra. Esta actitud de sentarse a los pies de Yeshua es la actitud de un discípulo. Los discípulos se sentaban a los pies de su maestro. ¿Por qué? Para poner toda su atención. Era una actitud de discípulo, de prestar atención a lo que decía su maestro, pero también a lo que hacía. Dice la escritura que oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Así que aquí encontramos un episodio muy familiar donde Yeshua visitó a este hogar de María y Marta en aquel momento. Así que era un hogar donde él solía ir visitar, de pronto descansar. Ahora, hay algo más en el fondo y es que esta aldea, en un segundo pongo esta aldea de Betania que está al oriente de Jerusalén, está muy cerca del río Jordán. ¿Recuerdan quién bautizaba en el río Jordán? Johanán el inmersor, Juan el Bautista, conocido hoy. Juan, que vestía de pelo de camello, él era levita, Juan era levita, predicaba y anunció y preparó el camino de Yeshua, vivía en esta zona. En esta zona oriental, es decir, en lo que se llama el desierto de Judea, del oriente de Jerusalén está el desierto de Judea hasta el río Jordán, que es el que usted ve en azul, que desemboca en el Mar Muerto. En esa zona eh, vivían unas personas que eran estudiosos de la escritura, eran personas que buscaban al Señor, que muchos de ellos eran levitas y se habían separado de los sacerdotes
que dirigían todo el actuar del templo. Ellos ayudaban mucho a los pobres. De hecho, fíjense que Betania significa también, entre otras cosas, casa del pobre. Aquí vemos que es una aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 2.5 kilómetros al este de Jerusalén. O sea, cuando termina el monte, ahí está Betania, en el camino de Jerusalén hacia Jericó. Y allí vivían Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones. La escritura nos muestra en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 10, que acabo de narrarles, y en el que estamos, Juan 11, varias ocasiones donde Yeshua llegaba a ese hogar, era un hogar de paso. Además que Yeshua se identificaba mucho con estas personas, que eran unos estudiosos de la escritura, así como lo hacía Juan el Bautista. De hecho, vemos mucha influencia de este tipo de personas también en Pablo, después en su discurso, en su predicación. Así que Yeshua se identificaba mucho con estas personas que vivían en aquel momento. De hecho, muchos de o precisamente los rollos del Mar Muerto que se encontraron en esta zona, cerca al Jordán, es precisamente de estas tribus que vivían asentadas allí y que escribieron la escritura, y por eso hoy la tenemos. O sea, las copias más fidedignas son de estas personas que vivieron al oriente de Jerusalén, que eran estudiosos de la escritura, que ayudaban a los pobres. Por eso Betania se llama casa del pobre. Eran personas que les gustaba mucho ayudar, que Yeshua se identificó mucho con estas personas que vivían al oriente de Jerusalén, y por eso tenía allí sus amigos más cercanos, en esta ocasión María, Marta y Lázaro. Ahora, hay un detalle que nos da el versículo 2 de Juan 11, cuando dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y les enjugó los pies con sus cabellos. Creo que todos hemos escuchado esta historia, pese a que esta historia todavía no la ha narrado Juan, porque la va a narrar en el siguiente capítulo. Ahí la vamos a ver en el siguiente episodio. En Juan capítulo 12, en el versículo 3, vemos que Yeshua estaba nuevamente allí en Betania. Él estaba allí porque él se sentía seguro, se sentía con sus amigos. Dice la escritura que le hicieron allí una cena. Él estaba cenando con fariseos. Yeshua se identificaba con la clase fariseica. Quizás eran los más cercanos en las clases religiosas o de los líderes religiosos. Yeshua era muy cercano a los fariseos. Por ejemplo, encontramos allí que, como lo vimos en Juan 3, Nicodemo era cercano a Yeshua, José de Arimatea, entre otros fariseos que eran cercanos a Yeshua. De hecho, vemos en Hechos Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, también hablando acerca de este movimiento que fundó Yeshua. Así que Yeshua era cercano también a estos fariseos, y él estaba cenando allí. Y precisamente es cuando María, hermana de Lázaro, viene y dice que tomó una libra de perfume de nardo puro. Juan 12:3. Vamos a ponerlo aquí. Juan 12:3. Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Así que fue en ese momento cuando María unge los pies de Yeshua. Así que ella, esta María, la hermana de Lázaro, es la que enjugó los pies. Versículo 3, dice la escritura: enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Es decir, le mandaron un mensaje. En ese momento, pues, la única manera de enviar un mensaje era a través de un mensajero. No habían los medios que hoy tenemos tan instantáneos para comunicarnos, sino que se mandaba con un mensajero. Muy probablemente el mensajero arrancó en un caballo, o pudo ser hasta el norte donde estaba Yeshua, a decirle: Yeshua, el que amas está enfermo, tu amigo Lázaro está enfermo. Fíjense en el versículo 4 la respuesta de Yeshua. Oyéndolo, Yeshua dijo: esta enfermedad no es para muerte, no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Ben Elohim, el Hijo de Dios,
sea glorificado por ella. Yeshua tenía un propósito. Siempre hay un propósito en la adversidad, aún en la muerte. Fíjese, porque pues aunque Yeshua dijo que no era para muerte, pues Lázaro murió realmente. Pero Yeshua dice no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es decir, había un propósito. Esto tiene un mensaje tremendo para nuestras vidas en la adversidad, en la enfermedad, en las dificultades, inclusive en la muerte. Yeshua dice, hay un propósito, hay un propósito. Y esto mismo que dice aquí Yeshua, que no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Dios sea glorificado de ella, ya lo había dicho antes. Si nos devolvemos a cuando Yeshua sanó a un ciego de nacimiento, allí en el capítulo 9, vamos a volvernos al capítulo 9, Yeshua sana a un ciego de nacimiento, en el versículo 3, después de la pregunta que le hace a sus discípulos si este ciego de nacimiento había pecado o sus padres, él dijo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, es para la gloria del Señor. Hay un propósito del Señor en medio de la adversidad. Hay un propósito. Él está refinando. Él está poniendo ese fuego, el oro al calor para que suelte todas las impurezas. Siempre hay un propósito del Señor en la adversidad y este no era contrario. Por supuesto que no, sino que el mismo Yeshua lo dijo, no es para muerte, sino para la gloria de Elohim. Este episodio iba a ser la gloria de Elohim y para que el Ben Elohim fuese glorificado por ella. Volvamos al capítulo 11, versículo 5. Y aquí hay algo que el autor nos dice. Amaba Yeshua a estos tres hermanos. Él los amaba como humano, como el Ben Elohim, los amaba. Lo habían acogido, pasaba allí, descansaba de su trabajo, se identificaba Yeshua con mucho con ellos y con las personas que vivían allí en esa región. Y el autor pone este énfasis porque fíjense lo que dice el versículo 6. Cuando Yeshua oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Muy probablemente estaba en el norte, donde solía pasar, en Capernaum, en Galilea, en Nazaret. Muy probablemente estaba por esos lugares en el norte, cerca al mar de Galilea. Y a pesar de que amaba a estas tres personas, cuando oyó que estaba enfermo, cuando le llegó el mensaje, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Él pudo ir inmediatamente, Yeshua pudo ir inmediatamente a buscar a Lázaro y sanarlo como lo hizo con otras personas, o simplemente pudo orar por Lázaro, ¿cierto? Por fe y Lázaro hubiera sanado a la distancia. Claro que sí, tenía todo el poder para hacerlo, pero había un propósito. No solamente en aquel momento de demostrar que era el Mesías por resucitar a un muerto, que es lo que está a punto de hacer, a un muerto que ya lleva 4 días, porque hay una creencia hebrea que máximo se puede resucitar un muerto 3 días después, 3 días después, porque ya el cuarto día empieza a descomponerse. Por eso Yeshua no pasó más de 3 días en la tumba, no conoció la descomposición, eso lo dice la escritura, era una de las profecías mesiánicas, que su cuerpo no se iba a descomponer. Al cuarto día ya el cuerpo entra en descomposición. Bueno, Yeshua esperó hasta el cuarto día para poder resucitar a Lázaro. Estaba a punto de mostrarlo. Pero tenía también un propósito al decir que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, vamos a ver un aspecto profético que tiene este versículo, al decir Yeshua que se iba a quedar 2 días más. En la escritura encontramos en 2 ocasiones, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento y nuevamente después en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, la expresión que para el Señor un día es como 1000 años, dice Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como las vigilias de la noche.
Este versículo eh, tiene una interpretación de que pues, el Señor no está dentro del tiempo. Eso ya lo vimos en el episodio cuando hablamos de la naturaleza del Padre, que está fuera del universo, está fuera del tiempo, pero también de un aspecto profético, que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Eso está en el Salmo 90, versículo 4. Eso también, este mismo versículo, Pedro lo vuelve a repetir en segunda de Pedro. En segunda de Pedro, el capítulo 3 y en el versículo 8, dice Pedro en su carta, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro hacía referencia al Salmo 90. Entonces encontramos aquí ya en la escritura dos testigos, ya tenemos los dos testigos que nos pide la Torá para hablar de un asunto. Tenemos dos testigos en la escritura que nos dicen que para el Señor un día es como 1000 años. Así que cuando en la escritura se habla de días, podemos, de acuerdo a estos testigos, hacer la interpretación que son como 1000 años, que un día es como 1000 años. En ese sentido, si volvemos a Juan capítulo 11, nos encontramos que esos 2 días que Yeshua esperó en el lugar donde estaba, podemos hablar que son 2000 años. Bueno, 2000 años es muy importante para nosotros. 2000 años nos separan desde la primera venida del Mesías hasta el día de hoy, donde de acuerdo a los calendarios y a las profecías, estamos ya casi completando los 6000 años. De acuerdo al calendario hebreo actual, digamos el oficial, estamos en el año 5782. Pero la mayoría de las fuentes y de los eruditos están de acuerdo que hay aproximadamente 200 años perdidos que no están en esa contabilidad. Eso quiere decir que estaríamos muy cercanos de completar los 6000 años desde la creación de Adán. De acuerdo a lo que hemos estudiado muchas veces en la escritura, en varias ocasiones, desde el mismo Génesis 1:1, cuando vimos ese texto de Bereshit en hebreo, sabemos que la Tierra tiene 6000 años porque en el año o en el séptimo milenio la Tierra descansará, al igual que en la creación. 6 días trabajarás y descansarás en el séptimo, al igual que tenemos el año sabático. Cada 7 años hay un año sabático, o cada 7 semanas de años es un año del jubileo. Bueno, de esa manera también entendemos que la Tierra tendrá 6000 años donde el hombre trabajará, pero 1000 años donde la Tierra descansará. En ese sentido, podemos ver que Yeshua está hablando aquí de 2000 años que se quedó donde estaba. Él escuchó que estaba enfermo Lázaro, pero se quedó 2000 años más porque tiene un propósito. Si lo trasladamos al sentido profético, el pueblo del Señor está enfermo, pero él decidió quedarse 2 días más en el lugar donde está, en el norte. Sabemos que Yeshua en este momento oficia como sumo sacerdote, como el Cohen, en el santuario celestial, el verdadero santuario que el Señor construyó y no el hombre, y allí intercede por nosotros. Y que también Él tiene un día y una hora. Hay un día y una hora que dice la Escritura que solo el Padre sabe, eh, eh, que, que su venida no se sabe el día ni la hora, es una expresión, eso es un hebraísmo, ya lo hemos hablado antes, es un hebraísmo de la fiesta de las trompetas, o el primero de Tisri, que no se sabe cuándo arranca la fiesta porque dependemos de la luna, de que la luna realmente empiece su primera fase en luna nueva, y eso puede adelantarse o atrasarse 2 días. Bueno, así será la venida del Hijo del Hombre, dice la Escritura. No se sabe el día ni la hora, pero muy probablemente sí sabemos la temporada en que vendrá, pero hay una hora. El Señor tiene horarios, el Señor tiene una hora, tiene un día, y lo ha tenido a lo largo de los años. Lo hemos visto, Él nace justamente en el Sukkot, Él muere
precisamente en la fiesta, el 14 de Nisan, resucita en los primeros frutos al tercer día. El Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos en Shavuot, que es la fiesta que estamos contando, desde Pesa, que pasó hace unas pocas semanas, hace 2 semanas. Estamos contando 50 días, que es un Yovel, hasta llegar a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta donde recordamos que el Señor entregó su Torá a su pueblo. Así que un día como hoy el pueblo estaba transitando, después de pasar el Mar Rojo, estaba transitando el desierto y empieza a vivir aquellos episodios donde faltó el agua, donde las aguas eran amargas, donde llegaron a Elim, hasta que finalmente llegan al Sinaí, que será en el 6 de Sivan. Hoy es el día 15 de la cuenta del Omer, de los 50 días que nos llevará esta cuenta. El Señor tiene siempre unas horas, tiene unos moedim, tiene unos días específicos. Por eso nos dejó el Shabbat también. Tiene unas citas en que quiere encontrarse con nosotros. Así que Él vendrá cuando se cumplan esos, es del tiempo, esos 6.000 años que solo Él tiene la cuenta, Él volverá. Así que dice la escritura que Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Proféticamente, Yeshua asciende al cielo y sabemos que pasarán aproximadamente 2.000 años para que Él regrese. Porque precisamente el siguiente versículo lo dice. El versículo 7 dice que luego, después de esto, o sea, después de que de los 2 días, dijo a los discípulos, vamos a Judea, dice él, otra vez. Él pudo haberlo dicho en un sentido literal, pero por supuesto está dando una profecía, que después de 2 días, es decir, que después de 2 años, Él volverá por su pueblo. Y por eso dice aquí, volvamos a Judea otra vez. Por eso hablamos del segundo retorno de Yeshua. Yeshua aquí mismo lo está profetizando diciendo, volvamos a Judea otra vez. Y eso lo encontramos, si vamos a nuestras Biblias, en Apocalipsis capítulo 19. Vamos, un momento, voy a colocarlo aquí también. Apocalipsis 19 nos habla del segundo retorno de Yeshua. En el versículo 13, hablando de Yeshua que vuelve, dice que está vestido de ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Aquí está. Él es el Verbo de Dios, él es la Memra, cumpliendo lo que prometió, regresando. Y él no viene solo, como lo acabamos de ver en Juan 11, cuando dice a los discípulos, volvamos, ¿cierto? Juan 11, 7 dice, vamos a Judea. Volvamos a Judea nuevamente. Bueno, él viene también con ejércitos celestiales, dice la escritura, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, como se vestían los sacerdotes. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, a los enemigos de Israel. A eso viene Yeshua, a hacer guerra contra quienes están atacando a su pueblo Israel, para vencerlos y para reinar sobre la tierra. Así que Yeshua, aquí en el versículo 7 de Juan 11 dice, volveré. Volvamos a Judea otra vez y lo cumplirá. También en la escritura encontramos en Primera de Tesalonicenses un versículo muy conocido ya lo ubicamos. Y ya estamos, Primera de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 4. Al capítulo 4 y al versículo 16, donde dice, el Señor mismo, aquí está hablando del rey de la tierra, el Adonai de la tierra, que es Yeshua, él mismo, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ojo que esto nos hace alusión a la fiesta de las trompetas. O sea, habrán trompetas, así como cada vez que celebramos la fiesta de Yom Teruah, el 1 de Tisri, suenan las trompetas, que
son las que anunciaban siempre la llegada del rey, o cuando un novio se iba a casar con la novia, cuando el novio entraba, sonaban las trompetas, diciendo, ahí viene el novio. Esa es la expresión en hebreo. Por eso la parábola que usa Yeshua también para hablar acerca de la venida del novio. Él vendrá con sonido de trompeta. Así que muy probablemente vendrá en la fiesta de las trompetas. Descenderá del cielo y los muertos en el Mashiach, en Cristo, resucitarán primero. ¿A qué vendrá Yeshua? Por su pueblo. Y una de las cosas que hará es a resucitar. Bueno, proféticamente aquí lo estaba anunciando en Juan 11. Él iba a regresar. ¿A dónde? Dice, volvamos a Judea después de 2000 años y va a resucitar a alguien que representa a su pueblo, a Eliezer. Qué preciosa profecía nos da el Señor en Juan capítulo 11. Volvamos allá al versículo 7. Donde él dice, vamos a Judea otra vez, diciendo o asegurándonos la profecía, volveré nuevamente a mi pueblo. ¿Y a dónde va a ir? A Judea. Precisamente él pondrá sus pies allí, en el monte de los olivos. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa mi maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Claro, ellos sabían que le esperaba la muerte. Y Yeshua dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí encontramos un comparativo que hace Yeshua acerca de la muerte con un sueño. Como aquel que muere, pues, dice la escritura, muere en sus pensamientos, ¿cierto? No tiene conciencia. El que duerme también, ¿cierto? Uno se acuesta a dormir y pierde la conciencia hasta que realmente vuelve a despertarse. Bueno, Yeshua comparó la muerte con un sueño. Pero fíjense aquí lo importante. Yeshua compara la muerte con un sueño para su pueblo. Todos los que somos parte de su pueblo y que conocen la muerte, o que si el Señor permite que lleguemos a la muerte, nosotros no morimos, nosotros dormimos, porque la promesa está en que Él volverá. Lo acabamos de leer en el versículo 7 anterior. Él volverá por su pueblo, está profetizado. Y una de las cosas que hará será levantar a los que duermen, que es a su pueblo. Dice él, voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Porque ellos pensaban que era un sueño. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Claramente, Yeshua ya conocía la condición en que estaba su amigo Elíasar, pero sabía que a través de este milagro iba a demostrar, iba a ser para la gloria del Señor. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Tenía un propósito mucho más importante que ir y sanarlo, y era de ir a resucitarlo, porque él aquí en este episodio está ejemplificando su segunda venida, al tardarse 2 días, 2000 años, y regresar nuevamente a Judea por su pueblo, a buscar a los suyos, pero también a resucitar a Lázaro. Y fíjense algo aquí, para que creáis. Él tenía un objetivo en este milagro, y era que muchos, como lo vamos a ver, muchos de los judíos creyeron en él. A veces hablamos despectivamente del pueblo judío diciéndole, el pueblo judío lo crucificó, cuando la Biblia nos muestra que muchos de los judíos creyeron en él. Es más, lo que llamamos la primera iglesia cristiana era la primera iglesia judía, porque todos eran judíos, los primeros, los que llamamos los primeros cristianos. Nosotros estamos hoy aquí con nuestras Biblias estudiando en esta parte del mundo, es gracias a estos primeros judíos que creyeron en Yeshua, que sacrificaron sus vidas, incluso muchos de ellos, y por eso hoy podemos estudiar la Biblia en nuestro contexto cristiano. Por eso nosotros debemos honrar, no despreciar al pueblo de Israel, honrar. Y es uno de los objetivos de este grupo de estudiantes de Torah, es honrar la tierra de Israel y el pueblo de Israel, del cual tú y yo ahora somos parte, gracias a Yeshua. Mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa el gemelo. Ustedes ya han escuchado acerca de este Tomás, es muy famoso en la ocasión en que Yeshua se presenta, porque Tomás no creía, decía después de su muerte, hasta yo no ver realmente y tocar, poner mi dedo en sus manos y en su costado, yo no voy a creer que era resucitado. Bueno, Yeshua se le presentó y le pidió a Tomás que tocara sus manos y su costado. Tomás, llamado Dídimo, Dídimo significa gemelo. Aquí hay varias versiones con respecto a esto. Uno es que, pues, era literalmente que él era gemelo, que tenía un gemelo, eh, y por eso se le llamaba así, el gemelo. Hay otra versión entre los eruditos, y es que se le llamaba gemelo a alguien que se parecía a otro. Y muy probablemente lo que dicen algunos es que Tomás tenía un parecido muy cercano a Yeshua. Físicamente eran muy similares. Aquí estoy hablando de historia. Algunos historiadores dicen eso, que Tomás se parecía mucho a Yeshua y por eso se le llamaba el Dídimo. Pero era todo lo contrario de Yeshua, era incrédulo. Y aquí vemos una de sus frases de incredulidad cuando dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Como diciendo, pues lo van a apedrear a Yeshua, lo quieren matar, pues vamos nosotros también y muramos también con él, porque no nos espera otra cosa. Era un hombre falto de fe, ¿cierto? Un hombre de incredulidad, pero que Yeshua quería hacer un plan en él. Vamos al versículo 17 del libro del capítulo 11. Llega Yeshua. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lo que ya hablamos, 4 días empieza la descomposición del cuerpo. Claramente, en el contexto hebreo se dice que ya no es posible la resurrección. Ojo que en este momento, María, Lázaro, Juan el Bautista, de estas tribus orientales que son los esenios, los que preservaron la Torá hasta nuestros días, Jesús se identificó también con los esenios, con estas tribus. Ellos aceptaban la resurrección, creían en la resurrección de los muertos, era una de sus creencias, y lo vemos aquí en la respuesta que está a punto de dar Marta y María a Yeshua. Todo lo contrario a los saduceos que eran la clase que manejaba el templo. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, entre otras cosas, pero los esenios, que son los que mantuvieron de la herencia que hoy tenemos en día, nuestra herencia es esenia, sí creían en la resurrección. Así que dice la escritura, versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, ya lo vimos, 2.5 kilómetros aproximadamente, y muchos de los judíos, dice muchos, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ellos eran famosos, ellos eran muy conocidos y vinieron muchos judíos. O sea, el Señor aprovechó para hacer este milagro cuando habían muchos judíos allí reunidos de varias partes de Judea, habían venido para consolar a María y a Marta. ¿Por qué? Porque sabían que eran personas muy probablemente esenios también, ayudaban al prójimo, ayudaban a los pobres, así que eran muy conocidos. Cuando Marta oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ojo con esto, Yeshua no había entrado todavía a la aldea, no había llegado al sitio y Marta le salió al encuentro. Esto también es profético. Si vamos nuevamente a Tesalonicenses, voy a volver aquí, a Tesalonicenses, dice el versículo 15 Pablo, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, bueno, Pablo tenía la esperanza de recibir al Señor en vida, ¿no? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, ya lo leímos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, así como Yeshua asciende, dicen los ángeles, le dijeron a los apóstoles en Hechos 1, asimismo volverá, de la misma manera como fue elevado, volverá. Y los muertos en Yeshua o en Mashiach, en el Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, o sea, lo que va a ocurrir cuando Yeshua vuelva es que los sepulcros se van a abrir. Eso va a ser impresionante.
Cuando Yeshua vuelva, los sepulcros en todo el planeta, del pueblo de Israel, de su pueblo, los que han dormido en el sueño de la muerte, resucitarán. Inclusive, imagínense Yeshua descendiendo sobre el monte de los olivos. Allí está uno de los cementerios más grandes de Israel. Allí los sepulcros abriéndose en ese momento cuando él va descendiendo. Y dice Pablo que nosotros, es decir, los que estemos vivos, si el Señor nos permite estar en vida, así sea, cuando él vuelva, seremos arrebatados, es decir, seremos seleccionados. Dice Mateo 24, que los ángeles juntarán a todos los escogidos de todas las tribus de la tierra. Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, nuevamente la trompeta, y juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Es decir, en los rincones, en todos los rincones de la tierra donde haya pueblo de Israel, allí serán recogidos. Esta palabra arrebatamiento no es un rapto, sabemos que no es un rapto secreto, va a ser muy público, y es precisamente, es una palabra que implica cuando una presa está a punto de comerse a, a otro animal y vienen y se lo arrebatan. Viene la mamá de la posible víctima y se lo arrebata de las manos o de las fauces a la fiera. Bueno, así será la venida del Señor. Él nos arrebatará porque estaremos en una guerra en contra del pueblo de Israel, por supuesto, y el Señor nos arrebatará, nos quitará de las garras del enemigo. Algo así como cuando si usted ve que a su hijo o a su esposa lo están golpeando o alguien lo quiere golpear, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Usted la arrebata, ¿cierto? Y se pone delante de la persona diciendo, como diciendo, métase conmigo, ¿no? No con mi hijo o con mi esposa. Bueno, eso va a hacer el Señor también. Cuando Él vuelva por su novia, Él la va a arrebatar porque tiene que hacerlo para que no sea destruida y se pondrá adelante. Él es el que va a pelear. Dice la canción, la batalla es del Señor. La batalla, dice el Salmo, la batalla es del Señor. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los que han resucitado. Con los que ya resucitaron, pues seremos arrebatados todos juntos. Será un espectáculo impresionante. Dice, para recibir al Señor en el aire. ¿Quiénes recibiremos a quién? Nosotros, el pueblo de Israel, recibiremos al Señor que viene a reinar en la tierra, lo recibiremos en el aire, será el encuentro. Bueno, muy parecido pasa aquí en Juan 11, voy a volver, donde Marta sale al encuentro. Juan 11 dice que Marta salió a encontrarle. Es el mismo verbo cuando el pueblo, como todos como pueblo, seamos arrebatados en las nubes y salgamos a recibir al novio. Lo mismo ocurrió allí. Marta sale a encontrar a su Señor. Dice, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por supuesto, sabían, conocían el poder que tenía Yeshua, lo habían reconocido también con el Ben Elohim. Mas ahora sé, dice ella, que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Qué impresionante, ¿no? Sé que ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía una fe, Marta tenía una fe grande, era una mujer que conocía la escritura, sabía quién era el Ben Elohim, y le dijo a Yeshua, yo sé que todo lo que pidas a Dios, al Padre de las luces, ya lo vimos, ¿no? El que habita en luz inaccesible y fuera de este tiempo y de este universo, Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque ella está reconociendo a Yeshua como el Melech, como el rey de la tierra, como el rey del universo, a quien se le dio toda la autoridad y el poder. Yeshua le responde diciendo una profecía también para nosotros. Tu hermano resucitará, diciéndole, tu hermano va a resucitar. Hay una esperanza que tenemos todos, ¿cierto? Quienes hemos perdido a hermanos en la fe, al pueblo de Israel, la esperanza es, tu hermano resucitará. A lo cual Marta le respondió muy claramente, de acuerdo a la escritura, yo sé
que resucitará en la resurrección, en el día postrero. El día postrero es una alusión a ese día, el día de la ira, el día de la venganza del Señor, el día al que volverá por nosotros, que está claramente identificado en la fiesta de las trompetas. Yo sé, dijo Marta, que resucitará. Ella tenía una fe impresionante. Pero Yeshua le dijo, quizás el texto más importante que debemos llevarnos hoy. Ya vimos que Yeshua es la puerta, que Yeshua es el camino. Aquí se presenta Yeshua diciendo, yo soy. No queriendo decir yo produzco la resurrección, ¿cierto? Diciendo todo lo contrario, yo soy la resurrección. Y esto alude no solamente al cuerpo mortal que fenece, que muere, pero también a nuestras vidas. Puede ser que estemos vivos, pero espiritualmente muertos, que nuestro espíritu esté muerto, que estemos lejos del Señor. Hoy Yeshua nos dice a nosotros aquí reunidos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, esto es una profecía mesiánica preciosa, aunque esté muerto, vivirá. Pablo lo menciona diciendo, vosotros que estabais, ya lo leímos, ¿no? En Efesios, la clase pasada, en vuestros delitos y pecados, alejados del pacto, de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel, no podíamos traspasar el muro, ahí lo vimos, ¿no? La semana pasada, no podíamos traspasar el muro de los gentiles. Ahora, dice la Escritura, cuando creemos en el Mesías, como Él se está manifestando aquí diciendo, el que cree en mí, vivimos, somos injertados. Ese olivo silvestre que no tiene ningún valor contra toda naturaleza, es injertado en el olivo natural. Y ahora vivimos, ¿por qué? Porque el injerto vive porque se alimenta la misma savia que recorre el olivo natural, la raíz que está fuertemente anclada al piso y está recogiendo los minerales y alimentado el sol de justicia que hace que la fotosíntesis se haga y que ese injerto pueda vivir como si fuera el mismo olivo natural. Bueno, es gracias a Yeshua que los que estábamos muertos, tú y yo, lejos de la ciudadanía de Israel, como dice Efesios, vivimos. Gracias al Señor que nos da la vida, que Él es la vida. Dice versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Qué precioso, ¿no? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Es una promesa preciosa. No morirá eternamente. Es decir, para Yeshua, quien muere creyendo en el Mesías, es solo un sueño, no es una muerte eterna, es un sueño, del cual él mismo nos llamará. Y él le dijo, ¿crees esto? Hoy te digo a ti, que estás aquí conmigo, ¿crees esto? ¿Crees que Yeshua es el que realmente vivifica nuestro espíritu, el que nos lleva a obedecer su Torá para ser su pueblo, para ser Israel? ¿Crees esto? Ella respondió en ese momento, sí, Señor. Ella le dijo, yo he creído. Precioso, preciosa respuesta. Yo he creído que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el ungido, el Ben Elohim que has venido al mundo. Qué respuesta tan impresionante que le da Marta, con la fe que ella había tenido y la creencia en que ese humano que tenía al frente era sencillamente el Ben Elohim, el resplandor de su gloria, dice Hebreos, ¿cierto? Esa emanación que el Padre de las Luces emanó en el universo por amor, sin, no por otra razón, sino solamente por amor. Yo he creído. ¿Cuál es tu respuesta? Y te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu respuesta? ¿Crees? Sigamos adelante, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. También fue a llamar a su hermana, que también era una mujer que creía en él, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Bueno, ella también fue arrebatada. Podemos decir que María fue arrebatada. Yeshua todavía no había entrado en la aldea. Fíjense, así como recibiremos al Señor en el aire, Yeshua no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, donde recibiremos al Señor. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron. Así que María no salió sola. Lo que va a ocurrir a continuación, no estaba María y Marta solas, había una gran cantidad de judíos que también fueron arrebatados para encontrarse con el Señor, símbolo de lo que será el pueblo de Israel cuando Él vuelva. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Es más, Yeshua volverá sobre el monte de los olivos, muy cerca a donde esto ocurrió. Quizás Yeshua aquí estaba muy cerca, o quizás estaba en el monte de los olivos, porque la aldea comienza cuando acaba el monte de los olivos. Quizás Yeshua estaba aquí justamente en el monte de los olivos, tipificando la profecía para ti y para mí, diciéndolo: yo volveré sobre este lugar, yo aquí me encontraré con mi pueblo. Dice el versículo 32: María, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle se postró a sus pies, diciéndole Adoni o Adonai. Qué hermoso poderle decir a nuestro Señor Adonai, Señor, Señor. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense que es la misma expresión de Marta, quizás en su familia o allí en la sepultura, en el lugar donde estaban estos judíos, se habla de ello, ¿no? Era una frase que sonaba muy a menudo diciendo: si Yeshua hubiera estado aquí, no habría muerto Lázaro. Yeshua, al verla llorando, fíjense, es tan tremendo, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando Yeshua vio a María llorando, y no solo a ella, sino a todos los judíos que venían detrás de ella llorando, se estremeció y se conmovió. No sabemos cuál va a ser lo que haremos cuando Yeshua vuelva por nosotros y seamos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Pero muy probablemente no será fácil contener las lágrimas al contemplar a nuestro Yeshua. Quizás esta sea la misma escena que nos encontremos cuando seamos arrebatados, cuando Él vuelva por segunda vez, y muchas lágrimas de alegría, de gozo, porque nos ha rescatado, porque llegó el novio, lo que tanto hemos anhelado, lo que los profetas habían anunciado, lo que predicamos, ¿cierto? En nuestras congregaciones, iglesias, se ha vuelto una realidad. Y es que estemos allí derramando lágrimas y Él se estremezca en espíritu, Él se conmueva, calle de amor, dice la escritura. Cuando Yeshua vuelva, callará de amor, callará de amor. Y Él dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron nuevamente: Adonai, ven y ve. Ahora, en la sepultura de aquel momento, se acostumbraba a colocar el cuerpo, lo vendaban, colocaban un sudario en su cabeza y lo vendaban el resto de su cuerpo, atando manos y pies. O sea, las manos y pies quedaban atadas. Lo ataban en vendas con aromáticas, con ungüentos, así como a Yeshua también lo hicieron, y se colocaba en una cueva. Al entrar a la cueva, pues generalmente la cueva tenía una piedra y había un camino hasta el fondo donde se colocaba el cuerpo. Ese cuerpo se colocaba allí en las vendas hasta que ya quedaban sus huesos. Después de que ya quedaban solo los huesos, se sacaban esos huesos, esos osarios, se colocaban en osarios, en cajas, y se enterraban en sepulcros junto con toda la familia. Se acostumbraba a tener, diríamos hoy, un lote donde se enterraban ya los huesos. Esa era la costumbre. Entonces, en este momento, pues todavía Nicodemo estaba en ese lugar, en esa cueva, porque pues hasta ahora iniciaba su proceso de descomposición. Y viene el versículo más corto de la escritura, el versículo que nos muestra toda esa unión de el Ben Elohim estando en la tierra por nosotros, pero también del Hijo del Hombre, que se hizo uno como nosotros. Yeshua lloró. Quizás Yeshua lloró por muchas razones, así como lo hacía cuando expresaba algún sentimiento importante. Uno, pues lo vemos claramente por el siguiente versículo, que amaba a Lázaro, pero él sabía que lo iba a resucitar.
Él lloró quizás por el pueblo que estaba allí, eh, porque amaba. Fíjense lo que dice aquí, él amaba a su pueblo, se estremeció el espíritu, se conmovió. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hablar acerca del pueblo de Israel? ¿Cómo nos atrevemos a decir palabras en contra de los judíos? Cuando el mismo Yeshua se estremeció en espíritu, se conmovió, nuestro maestro se conmovió por su pueblo. ¿Cómo decir que el pueblo de Israel ha sido desechado cuando él mismo, la misma escritura dice que nosotros somos los que hemos sido injertados en ellos y que todo Israel será salvo? ¿Cómo nos atrevemos a hablar y generar antisemitismo entre nuestros países cuando el mismo Yeshua fue un judío? Algo parece irracional, ¿no? Que un cristiano hable en contra de los judíos cuando su raíz es judía. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, el anterior episodio, capítulo 9, haber hecho también que Lázaro no muriera? Yeshua, profundamente conmovido. ¿Por quién? Por su pueblo. Y a uno que estaba allí que representa a su pueblo. Vino otra vez al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima, muy parecida al lugar donde pusieron a Yeshua cuando muere. Y dijo Yeshua, quitad la piedra. Tuvieron que él pide es, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, pues ya es de 4 días. Aquí, este es un mensaje directo para el pueblo judío. Algunos ya tienen una piedra sobre el pueblo judío o piensan que ya hiede, que el pueblo judío hiede porque el pueblo judío no va a alcanzar salvación, que mataron al mismo Dios y que se merecen todo lo que les está sucediendo. Yeshua nos pide hoy, quiten la piedra, quiten las piedras que ha puesto sobre el pueblo judío. Así hieda ya. Yeshua dijo, no te he dicho, le dijo Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Y esto es un mensaje profético para nosotros. El pueblo judío creerá en el Mesías. Muchos de ellos creerán al Mesías y proclamarán el nombre del Mesías. Y cuando suceda eso, cuando usted empieza a ver que el pueblo judío acepte al Mesías, él volverá. Él volverá por su pueblo. Entonces, dice el versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, fíjense esta oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Siempre se refería a él como el Padre, así como nos enseñó. Por eso nuestra oración debe ser dirigida al Padre de las luces, el que habita el luz inaccesible. Yo sabía que siempre me oyes. Qué preciosa fe, ¿no? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Quiénes estaban alrededor de él? Una gran cantidad de judíos, para que crean que tú me has enviado a mí, para que crean que tú me has enviado. Él iba a hacer este milagro porque tenía un propósito. A partir de este momento, la semilla iba a multiplicarse entre los judíos de una manera mucho más grande. Y habiendo dicho esto, clamó. Él clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. En la escritura encontramos en Apocalipsis el Señor diciéndole a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, sal de la muerte. Y en muchas ocasiones el Señor nos invita, y hoy, en el tiempo en que vivimos, nos invita a todos, sal de Babilonia. Y también lo hace con su pueblo judío, ven fuera, está diciendo. Y ese que había muerto, que hiede y que parece que nadie tiene esperanzas en él, salió. Dice el que había muerto, salió. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Yeshua mismo dijo, desatadle. Esto quiere ver de su pueblo. Desatadle. Quitad las ataduras que tenemos y dejarle ir. Cuando eso suceda, muchos dicen que allí, cuando sucedió ese milagro impresionante, resucitar un muerto de 4 días, algo impensado, dice la escritura que muchos, ¿de quiénes? Muchos, dice aquí, de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron todo lo que hizo Yeshua, creyeron en él.
muchos de los judíos. O sea, no podemos negar que esa primera congregación, esa primera Keilah o primera iglesia, como también llamamos, era una iglesia judía. Era una iglesia judía que creía en el Mesías, que habían aceptado a Yeshua como el Mesías, como el Ben Elohim. Creyeron en él a partir de ese momento. Pero algunos, aquí está la diferencia, la mayoría de los que estaban allí creyeron en Yeshua. Solo algunos, dice, algunos de ellos no creyeron en él, que fueron los que propiciaron estos eventos que se desencadenan a partir de esta última semana de Yeshua sobre la tierra, pues antes de morir. Algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. El milagro impresionante que ha sucedido. Fíjense en la respuesta que hacen estos principales sacerdotes y fariseos. Reunieron el concilio, probablemente en el templo, y dijeron, ¿qué haremos? Como quien dice, como cuando uno se queda sin argumentos frente a una situación que no quiere que suceda, ¿qué haremos? O sea, ya no hay nada que hacer. Este hombre hace muchas señales. Claramente ellos están reconociendo que este hombre se está haciendo señales mucho más grandes y claramente está diciendo, yo soy el Mesías. Ellos sabían, los principales judíos, que Yeshua estaba haciendo señales de Mesías. Si le dejamos así, o sea, si no hacemos nada, todos creerán en él. O sea, ellos sabían que él, él era especial, había una promesa preciosa. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, es decir, el templo y nuestra nación. Claro, por supuesto, ellos estaban preocupados por la nación, preocupados por su templo, por supuesto, eso está bien, pero dejaron lo más importante, dejaron escapar la oportunidad, porque ellos mismos sabían cuáles eran las señales. El Mesías que caminara sobre el agua, como ya lo vimos. El Mesías que sanara a un ciego, era una señal clara de un Mesías, y allí lo hizo Yeshua. Y ahora el que resucite muertos era una señal clara también del Mesías. Ellos conocían plenamente en su tradición, en su comprensión de la escritura, que este hombre era el Mesías. Pero fíjense lo que Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis, diciendo esta profecía, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca. Caifás estaba pensando en su pellejo, por supuesto, podríamos decir, pensando en el pueblo, que no desapareciera el pueblo, y diciendo es mejor que muera él y no que muera toda la nación, porque si él no muere, pues todos van a creer en él, lo van a proclamar rey, y cuando en Roma se despertaba uno a quien le proclamaban como rey, porque solo había un rey, era el César en aquel momento, pues todos, dice que Roma venía y destruía a ese rey, inclusive destruía a toda la nación. Así que ellos estaban pensando en que su nación estaba en peligro de desaparecer, pero no sabiendo que era el mismo Mesías el que estaba a punto de sacrificarse por la humanidad. Fíjense lo que dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, de aquel año, profetizó. El sumo sacerdote, el Señor mismo puso un espíritu de profecía en Caifás, diciendo que Yeshua moriría por la nación. Qué precioso, ¿no? El mismo Señor utilizando a Caifás, al sumo sacerdote, aquel en quien no había creído en el Mesías, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar uno, en uno, a los hijos de Dios que estaban dispersos. La misión de Yeshua, ya la vimos la semana pasada, era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Israel del norte, del cual tú y yo hacemos parte cuando aceptamos al Mesías. Bueno, aquí el sumo sacerdote profetizó que Yeshua moriría por Judea, o sea, por los judíos. Jesús murió por los judíos, él murió por los judíos también, así que ellos también pueden ser salvos, serán salvos. Pero también por todos los que estamos dispersos, por toda la nación de Israel, que están dispersos en todo el mundo, para hacerlos
uno. Siempre el sentimiento y el deseo del Señor fue hacer que su pueblo fuera uno. Lo veremos en Juan 17, en esa oración de Yeshua, cuando él dice que sean uno, como tú y Padre somos uno. Él desea que su pueblo sea unido, porque de hecho seremos congregados en uno. Ya lo vimos en 1 de Tesalonicenses 4, que seremos arrebatados como uno solo para vivir con el Señor, para estar con el Señor para siempre. Lo recibiremos en el aire. Y después dice Zacarías, que lo leímos en la clase pasada, que Él nos llevará a apacentarnos en las montañas, en los valles de Israel. Allí seremos apacentados por nuestro Rey. Así que no tengamos temor, como lo hablamos la clase pasada, de eliminar las denominaciones y llamarnos Israel. El Señor está dispuesto a que eliminemos los prejuicios que hemos construido entre cristianos, las paredes que nos separan entre las diferentes denominaciones, porque realmente somos Israel, somos uno y Él quiere que seamos uno solo. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí se sentenció la muerte de Yeshua, aquí, justo después del milagro de resucitar a Lázaro. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos. Él sabía que lo iban a matar, pero le faltaba todavía un poquito, un poco más de una semana o aproximadamente una semana de vida antes de su sacrificio, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, es decir, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Después de la muerte del Mesías, el evangelio empieza a darse hacia Israel del norte, disperso entre las naciones, lo que llamamos el Asia Menor, Turquía, donde están las 7 iglesias que Pablo predica, que Juan habla en los primeros capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y el mensaje sigue expandiéndose hacia todo el mundo hasta llegar a nosotros. Y es precisamente de ese Israel del norte disperso donde en este momento Yeshua vuelve a nacer, porque el cristianismo nace precisamente es de la dispersión. Y ahora somos nosotros los que estamos yendo hacia el pueblo judío a contarles acerca de que Yeshua es el Mesías. Dice él que allí se quedó con sus discípulos, allí en Efraín, para regresar por su pueblo después. Termina el versículo 55, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. O sea, estamos arrancando el mes primero del calendario hebreo, estamos arrancando la primavera y habían ido allí para purificarse. Jerusalén, como ya lo hemos visto en los planos que les he mostrado, está rodeado de muchas mikvé o piscinas donde los que iban a celebrar la fiesta se sumergían. De allí viene el famoso rito del bautismo que hoy llamamos en el cristianismo. Se sumergían para purificarse, símbolo de purificar también su corazón y estar listos para la Pascua. Por eso hoy lo hacemos antes de celebrar la fiesta, recomendamos, ¿cierto?, hacer un baño de purificación. Mi esposa les ha hablado acerca de ello en los videos. Dice, y buscaban a Yeshua, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿Vendrá? ¿No vendrá a la fiesta? ¿No vendrá a la fiesta de la Pascua Yeshua? Sabiendo que él iba a ser el personaje principal de esa Pascua. En esta Pascua que está a punto de ocurrir aquí, él sería el Cordero Pascual. También sería el macho cabrío, pero también sería la vaca rojiza, que sería sacrificado a la entrada de la ciudad. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Termina el capítulo con unos judíos, dice la escritura, muchos judíos creyendo en él y otros judíos, algunos pocos, que querían prenderle y matarle. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu palabra. Aunque estamos muertos, dice Efesios, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, alejados de los pactos, de las promesas de la Torá, de la ciudadanía de Israel, tú, Señor, eliminaste
el muro, la pared divisoria. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Y porque de acuerdo a lo que vimos en Juan 11, tú estás profetizando que volverás después de 2 días, después de 2000 años, volverás por tu pueblo. Y donde saldremos, como lo hizo Marta y María y todos los judíos que le acompañaban, saldremos para recibir al Señor en el aire, poder vivir con Él, poder habitar con Él. Gracias, Señor, por tu pueblo. Oramos por tu pueblo, Señor. Tú tienes hijos en muchas partes, Señor, del mundo, en muchas denominaciones que existen hoy en día. Tú tienes hijos, inclusive en los países donde aparentemente el paganismo, el ateísmo ha cobrado sentido, donde el Islam, Señor, también ha tratado de acabar muchos seguidores tuyos. Oh Señor, pedimos hoy por tu pueblo dispersos en el mundo, donde quiera estén, aquellos que han decidido creer en el Mesías y también aquellos que han decidido obedecer tu Torá, obedecer tus mandamientos, Señor. Pedimos, Señor, que seamos uno. Oramos, Señor, por la unidad de tu pueblo, porque como uno solo te recibiremos, como solo uno viviremos contigo. Enséñanos, Señor, enséñanos como pueblo disperso a ser uno solo. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por nuestros estudiantes de Torá, por las familias, las necesidades que hay, Señor. Que tú también, Señor, te manifiestes en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.